vamos a considerar hoy a la luz de los rituales del Antiguo Testamento. Cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, les conté ayer, di a mi profesor para que estudiara algunos términos y su análisis hebreo. Él quedó impresionado y hasta me animó a avanzar más en algunos aspectos. Estuve en mayo de este año, estuvimos con mi esposa en Alemania, en abril fue, en Alemania, y el traductor del inglés, yo predicaba en inglés y él me traducía al alemán, en determinado momento comenzó a desesperarse. Porque como suelo presentar en diapositivas los temas, me había traducido las diapositivas, su esposa las había traducido al alemán. Y cuando yo citaba un texto bíblico, ella tomaba la versión que tenía a mano y la traducía. Pero puedo asegurarle que es casi imposible llegar a comprender la plenitud del mensaje teológico y espiritual de las leyes rituales si no se puede conocer el significado original de las palabras hebreas. Y entonces ella ponía eso, y cuando él tenía que traducir, para poder traducir tenía que entender ese mensaje, de manera que leía el pasaje, me escuchaba a mí, empezaba a mirar lo que tenía en inglés, y entonces empezaba a discutir, a veces como 3 o 4 minutos, la gente esperando, hablando conmigo para ver, y en un momento de desesperación se arrodilló allí: Señor, ayúdame, dijo. Pero de repente se extasiaba: qué maravilloso. Bueno, está bien, pero traduce ahora a la gente. Así que hoy vamos a ver algunas cosas de la maravillosa paradoja del Evangelio. Son los autores judíos modernos los que han traído más a la luz la paradoja del sacrificio hebreo. Lo que nuestros pioneros decían, lo que los adventistas enseñábamos, no quería ser escuchado por muchas iglesias protestantes y evangélicas. Ahora tienen que escuchar gran parte de eso, no necesariamente toda la luz, de los autores judíos. En primer lugar, digamos que el apóstol Pablo estableció algo claro que a veces algunos quieren negar: la necesidad de pago por el pecado. Todo pecado, toda transacción injusta requiere un pago. La paga del pecado es la muerte. Así de simple. Un acto tan pequeño como tomar del fruto de un árbol prohibido, miren ustedes toda la trascendencia que trajo a la humanidad. Los crímenes horrorosos que escuchamos día a día, que consterna a todo el universo. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:18, ni aún el primer pacto, el que se hizo con sacrificio de animales, fue inaugurado sin sangre, para probar que había muerto la persona, que se había dado el pago. No necesitaban llevar el cadáver de un animal, con la sangre era suficiente. Todo israelita, dice Levítico 17, 8 y 9, o extranjero que habitase en medio del pueblo de Israel, que ofrezca sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, ese hombre será cortado de su pueblo. Para que el evangelio tuviera sentido, debían traer los animales del sacrificio a la casa del Señor, al santuario, porque ese era el lugar del evangelio. El lugar de intercambio se hacía en la casa de Dios. Y cuando fui traduciendo del hebreo para compenetrarme del pensamiento hebreo los pasajes rituales del Antiguo Testamento, me encontré con 4 términos que para mí son claves. Pero me encontré con traducciones aparentemente contradictorias u opuestas. Por ejemplo, atá.
Atá significa pecado en hebreo. Pero cuando se usa la palabra atá en conexión con el sacrificio, lo traducen sacrificio por el pecado, algunas versiones, y otras versiones lo traducen sacrificio de purificación. Los que miran la causa lo traducen sacrificio por el pecado, porque la causó el pecado. Pero los que miran el resultado lo traducen sacrificio de purificación. El problema es que el resultado no era solo de purificación. Asham es el otro término hebreo, culpa. Algunos lo traducen sacrificio por la culpa y otros lo traducen sacrificio de reparación porque se lo usa mayormente en contextos en donde se requería, además del sacrificio, una reparación. Y en otros casos el mismo sacrificio se lo entiende como una reparación, pero Asham significa culpa. Me nidá. Me es aguas. Nidá es inmundicia. Siempre se usa nidá. Las 32 veces que aparece en el Antiguo Testamento está ligada a inmundicia de sangre, especialmente de la mujer en su menstruación, o también puede ser en relación con la guerra donde hay derramamiento de sangre humana. Aguas de inmundicia, pero otros la traducen aguas de purificación. Estaba justamente en Alemania, en la casa del hermano que me traducía, y me pidió que le hablara allí a las personas que invitó, y cuando les estaba explicando algunos pasajes del número 19 en relación con esto, el padre de él, un viejito judío alemán, dijo: acá hay una nota y dice que literalmente significa aguas de inmundicia. Y yo le dije: es la primera vez que veo una versión que dice eso, en ese pasaje. Traducen todos aguas de purificación porque ese rito tenía el propósito de purificar. Y el término que más me impresionó, y el profesor de la Universidad de Estrasburgo, un profesor protestante, me dijo: ¿por qué no pone énfasis también en esta realidad? Y yo tenía en esa época un poquito de temor porque todavía no veía toda la implicación. Pero el mensaje fundamental del Evangelio del Santuario está involucrado especialmente en la expresión Nasa Avon. Nasa significa llevar la iniquidad, pero otros traducen quitar la iniquidad. ¿Por qué? Bueno, eso lo veremos en unos momentos más. Durante el año, el pecador, dice Levítico 4:3, presentará por su pecado que pecó, yo pongo cometió, estoy traduciendo literalmente, pero para que no sea redundante, presentará por su pecado que pecó, dice el pasaje, que cometió, un becerro joven sin defecto al Eterno como pecado. Le agregan como sacrificio por el pecado. Y algunos dicen como sacrificio de purificación. Pero cuando traducen sacrificio de purificación, dejan de ver o no permiten ver que ese animal se transformaba en el pecado. Era el pecado del pecador. Levítico 5:6. El pecador traerá su asham, su culpa, al Eterno por su pecado que pecó, que cometió. Esto es, una cordera o cabra del rebaño como pecado, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación. Levítico 5, 25 y 26. El pecador traerá su culpa al Eterno. Esto es un carnero sin defecto del rebaño como culpa, como asham. Pero algunos traducen como sacrificio de reparación. Pero una vez ese animal pasaba a llevar la culpa del pecador. El sacerdote hará expiación delante del Señor. Algunos judíos, son muy pocos, pero dicen que
abiertamente pude encontrar que decían que el animal era el pecado del pecador. Éxodo 29:36 literalmente dice: harás pecado al becerro que ofrezcas cada día por las expiaciones. El versículo 14 dice: es un pecado, traducen, es un sacrificio por el pecado. Literalmente dice el becerro del pecado, y tiene que ver en estos dos pasajes con hacer pecado al animal. Bueno, cuando vamos a 2 Corintios 5:21 podemos entender mejor lo que el apóstol Pablo quiso decir. Al que no tenía pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Qué lo hizo Dios? Lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. El pecador salía en libertad, pero el pecado quedaba en el animal, que moría. Y de allí, todo lo santo, todo lo limpio, era contaminado por ese pecado. Así que nosotros salimos en libertad. ¿Por qué? Porque Dios hizo a nuestro Señor nuestro pecado. Él es nuestro pecado, o fue nuestro pecado, y por eso Él pagó por nuestra falta. Veamos el rito de número 19. Un hombre limpio quitará las cenizas de la vaca para el agua impura. Traducen todos básicamente de purificación, salvo esa nota de esa traducción nueva alemana. Es un pecado, pero lo traducen es un sacrificio por el pecado. Y dice: el limpio rociará sobre el inmundo, y cuando lo haya purificado al día séptimo, el limpio lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. El limpio purifica, pero él se ensucia. Él purifica al sucio, pero por estar limpio, con ese mismo ritual, se contamina. Pero se contamina con una contaminación menor, como vimos ayer, que duraba ¿hasta cuándo? Hasta la noche, hasta la puesta del sol. Y requería solo lavarse. Ahora vamos a ver el término nasa abon. Quiero dedicar más tiempo a este término, porque es el que más significado tiene, para mí más significa, aún desde la perspectiva espiritual. Nasa abon. Le pregunté a un judío qué era para él nasa abon, nasa, y él me dijo, había un portafolio allí, y él dijo: nasa es esto, llevar. Pero ¿y por qué algunos traducen quitar? Especialmente en relación con el pecado. Y les adelanto algo que vamos a ver ahora en unos momentos más. Le voy a pedir a alguien si quiere ayudarme, o un poquito si quiere venir aquí adelante, y entonces lo vamos a ilustrar. ¿Puede ser? ¿Quién quisiera venir y ayudarme? ¿Podría ser tú? ¿Está bien? No tenemos un cordero, así que este va a ser tu pecado. Tú eres una israelita, quieres librarte de tu pecado, y entonces allí traes, no podemos traer el cordero, pero ese es el pecado. Y yo soy un sacerdote israelita. Tú vienes, me das tu pecado, no me lo confiesas a mí, se lo confiesas a Dios. Yo entonces, ¿qué hago? ¿Te quito el pecado o me llevo el pecado? Y no se lo quito. ¿Los dos? Pero ustedes, ¿por qué algunos traducen shalom? Gracias. ¿Ven por qué algunos traducen quitar y otros traducen llevar? Porque si traducimos quitar, nos quedamos con la mitad. Porque alguien debía llevar esa falta. Y nosotros no tenemos una manera de
traducir que puede involucrar las dos cosas, pero ese es el sentido del hebreo. En primer lugar, Levítico 5:1 se trata solo de llevar. Aquí dice, si alguno pecare, llevará, ¿qué cosa? Su iniquidad. Allí dice Nasa Abón. Levítico 5:5-7. ¿Qué debía hacer para librarse de ese pecado? En primer lugar, confesará aquello en que pecó. Se requiere la confesión, no al sacerdote, no a un ser humano, a Dios. El sacerdote lo único que hacía era el pago, la expiación. Y para expiar el pecado que ha cometido, traerá el Señor 2 tórtolas u otros animales. Nasa Abón se usa también en el Antiguo Testamento en el contexto de aquellos que llevan faltas de otros injustamente. ¿Les ha pasado a ustedes que han tenido que pagar por lo que hicieron otros? Todos en este mundo, de alguna u otra forma, tenemos que pagar lo que hicieron otros. Y eso le pasó a José. José las pagó bastante caro. Lo pusieron en un pozo para una cisterna, pensando que habían querido matarlo de la furia que tenían los hermanos en su celo. Pero después lo sacaron y dijeron, vamos a hacer negocio. Y lo vendieron como esclavo. Y de golpe, el hijo de un hombre rico, abandonado de sus padres, de su familia, a la distancia podía ver las tiendas de su padre, y se lo llevaron a Egipto y tuvo que ser esclavo y ahora aprender a vivir en esa nueva situación y arreglárselas en la vida como podía. Era llevada también por los que perdonan. En esas vueltas de la vida, los hermanos vinieron muchos años después. Y José los probó, y cuando vio cuán arrepentidos estaban y el sufrimiento que habían tenido de conciencia por lo que habían hecho, él los perdonó. Pero cuando murió el papá, Jacob, vinieron los hermanos, dijeron, nos perdonó por no herir más a papá, pero ahora que murió papá, se las va a cobrar, decimos nosotros en nuestro término. Nos las va a hacer pagar todas por lo que le hicimos. Y vinieron a él y le dijeron, te ruego que perdones, dicen las versiones. Literalmente dicen, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que lleves, perdones, traducen, la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. En otras palabras, le estaban diciendo lo que en castellano nosotros decimos, no te desquites. ¿Conocen esa expresión? Desquitarse. Es decir, esta me la hicieron, tuve que pagar por todo lo que me hicieron hacer, ahora me voy a desquitar, me voy a sacar eso que tuve que pagar y se la voy a hacer pagar al otro, al verdadero culpable. A veces encontré algunas personas que dicen, de esa manera quiere limpiarse. Muchas formas buscamos nosotros para limpiarnos de algún mal, de nuestro pecado o de lo que sea, pero si no hacemos lo que Dios dice, no encontramos liberación real. Y José había ya llevado la maldad de sus hermanos. El verdadero perdón consiste en no desquitarse, en no devolver, en no vengarse, en aguantar todo ese mal sin retaliate, dicen en inglés, sin devolver, diríamos nosotros, ¿no? Retaliar decimos también, ¿o no? No se dice en castellano retaliar, pero sin devolver. En eso consiste el verdadero perdón, en no devolver. No vengarse, también, sí, porque la venganza es devolver.
eso es lo que hizo José. No les hizo pagar a los hermanos de la misma manera que ellos le habían hecho pagar a él. No se desquita. También es llevada por un intermediario inocente, por el sacerdocio. La maldad, la iniquidad, es llevada por el sacerdocio. Dice Levítico 10:17. La víctima del pecado la dio Dios a vosotros para que llevéis el pecado de la congregación ante el Señor. Y algunas versiones traducen, para que quitéis el pecado de la congregación. Pero pudimos ver en esa ilustración, al mismo tiempo que se quita el pecado del pecador, el sacerdote lleva el pecado. ¿Cómo? Comiendo ese animal que ahora había cargado el pecado. Y los que traducen quitar allí no entienden el verdadero sentido del sacrificio, se quedan a mitad de camino. Cuando vamos a 1 Pedro 2:24 dice, el mismo Jesús llevó nuestros pecados. Jesús llevó nuestros pecados, los quitó también. He aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita los pecados del mundo. ¿Pero cómo los quita? Llevándolos. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Me acuerdo cuando estaba enseñando en nuestro seminario francés este tema que me apasionaba ya en aquella época por lo que estaba descubriendo. Y un alumno suizo de teología levantó la mano y me dije, como son muy críticos los franceses, ¿qué me querrá decir? Bueno, el suizo, pero de todas maneras. Y me dijo, esa paradoja yo la veo en Isaías 53:11. Y efectivamente le agradecí por eso. Dios ilumina a muchas personas. He aprendido mucho en muchas cosas, aún de mis estudiantes. Con su conocimiento, mi siervo justo. ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Dice el profeta. Con su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo los va a justificar? Llevando, quitando el mal de todos ellos. Pero lo que más me sorprendió, y lo que al principio no me atreví a darle una interpretación literal, pero mi profesor de teología me animó a hacerlo. Llevada por Dios mismo en su templo, Nasa Abon. Dios mismo lleva el pecado de su pueblo en el antiguo Israel, quita y lleva. Algunos quieren decir, bueno, Cristo lo hizo, pero no Dios. Veamos un poco. En Hebreos 13:11, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que vincula la sangre con el pecado. Literalmente, dice ese pasaje, habla de la sangre del pecado o la sangre referente al pecado. Como en el Antiguo Testamento, la sangre de Cristo está vinculada con el pecado del pueblo. Pero así como el limpio con esa sangre que formaba de la vaca quemada, con su sangre, la transformaba en sangre en agua corriente, así como el limpio quedaba sucio, purificaba con la misma sangre que purificaba al impuro, él se contaminaba. Así también el templo de Dios se contaminaba, mientras que el pueblo salía limpio. En eso consiste la paradoja. Lo limpio se ensucia, lo sucio se limpia. Así de sencillo. Lo limpio se ensucia, lo sucio se limpia.
Y los pecados de los seres humanos afectan a Dios. Tenía un colega que quería demostrar, les mencioné los otros días, que el santuario celestial, que no existe un santuario celestial y que no puede haber nada que contamine en el cielo. Entonces dediqué parte de mi tesis doctoral a mencionar los pasajes que dicen: y vuestros pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Recuerden ustedes varios pasajes, y cuando, es decir, llegan a un momento, afectan a Dios. Recuerdo cuando se dio la guerra sucia, como se la conoce hasta hoy, en Argentina, llevada a cabo por los militares, en donde hacían desaparecer muchas personas. Claro, de la parte de la izquierda, de la guerrilla, también mataban personas, era una guerra, pero la llaman guerra sucia porque hicieron desaparecer como 30.000 personas. Y ahí pagaron justos y pecadores, diríamos, ¿no? Y cuando estaba en Francia, me acuerdo que un pastor italiano me hizo la siguiente pregunta. Me dijo él: los militares argentinos, o me hizo el siguiente comentario, los militares argentinos podrían llevar al pelotón de fusilamiento a mucha gente y el mundo se las aguantaría, pero a condición de que tengan juicios abiertos y verificables. Eso de que desaparezca uno, desaparezca otro, tienen juicios secretos, o si los tienen o no, eso el mundo no lo puede aceptar. Y yo me pregunté, después de todo, ¿es cierto? ¿Cómo es el juicio investigado? ¿Haría Dios? Y muchos que quieren negar que hay un juicio investigador, como lo llamamos nosotros los adventistas, están queriendo hacer que el universo entero se quede con tremendos interrogantes acerca de la naturaleza y del carácter de Dios. Pero no, la Biblia dice que el juicio de Dios es abierto, es universal, es verificable. Hay libros que se abren y millones de ángeles contemplan todo lo que nosotros hicimos. Y hay un abogado allí. Tenemos un abogado. Pero ese abogado actúa diferente de lo que suelen hacer muchos abogados en la tierra. Cuando ustedes van a un abogado acá en la tierra, él les dice: no diga esto, no diga esto, no diga esto, déjeme lluvia, no diga esto, etc. Pero el abogado que tenemos en el cielo no tiene nada de tapujos, como decimos, nada de esconder, y dice: digan todo, confiesen. Hay que confesar el pecado delante de Dios y delante de los millones y millones que hay en el universo, porque ellos lo tienen todo registrado. Pero no se preocupen, dice el Señor, yo pagué. Y el abogado que tenemos es un abogado infalible. No pierde ni un solo caso, pero a condición de que todo se haga en forma abierta, verificable, y que se pueda ver la sinceridad de nuestro perdón. Veamos algunos pasajes. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Eterno, eterno. Jehová, dicen las versiones anteriores. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que lleva o asume, ahí aparece Nasa otra vez, traducen que perdona, correcto, porque ese es el perdón más grande. Cuando Dios aceptaba el pecado del pueblo, y el único pecado que Dios aceptaba era el que venía a través de un sacrificio, con el pago, con la confesión, con el reconocimiento de la falta, entonces Dios la asumía. Y cuando llegaba a fin de año, ¿qué pasaba con ese pecado? Veían que se ponía, como vamos a ver mañana, sobre un animal que representaba a Satanás y se lo echaba del campamento.
No volvía a caer sobre los que lo habían confesado y habían confiado en Dios, porque en ese caso Dios hubiera sido infiel. Él no hubiera cumplido con su promesa. Así que él dice que asume la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No puede Dios hacerse cargo de ningún pecado que no es confesado. Eso pasa a veces. Recuerdo años atrás, cuando el presidente Reagan en Estados Unidos, que tiene en este país, el presidente tiene la posibilidad, tiene la autoridad, el poder de perdonar a una persona condenada, aún hasta una persona condenada a muerte, y en lo pasado se dio un caso así. Y cuando un coronel, Oliver North, no hizo caso al Congreso, especialmente con los contras en Nicaragua, y estuvo apoyando, etc., muchos creían que el presidente Reagan estaba involucrado. Y entonces pensaba, ya estaba por dejar la presidencia el presidente Reagan, y lo iba a absolver, lo iba a perdonar, era el comentario, pero él dejó la presidencia y no lo absolvió. En otras palabras, el presidente Reagan no quiso comprometerse con esa desobediencia al Congreso que había tenido Oliver North. Y en el caso de Dios es lo mismo. Afecta el nombre, el carácter de Dios, todo pecado, chico, grande, como lo quieran llamar, de alguna otra forma contamina a Dios. Pero Él se involucra en nuestro perdón solo cuando hay una confesión y hay un pago, el de su Hijo que dio su vida por nosotros, el del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El salmista David lo entendió, Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú llevaste la maldad de mi pecado. ¿Dónde? En tu santuario. Él creía en Dios. Por fe aceptó la promesa divina. Y él se sintió libre de su pecado. Pero sabía que su maldad era llevada por Dios, asumida en su templo, hasta el día en que esa maldad iba a salir de ese templo. Dios iba a ser vindicado y todos los que confiaron en Dios también. Salmos 85, 2 y 3. Tú llevaste la iniquidad de tu pueblo. Lo traduzco literalmente. Ustedes en la versión de ustedes van a encontrar tú perdonaste. O a veces otro traduce tú soportaste. Tú llevaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados, reprimiste toda tu ira y te apartaste del ardor de tu enojo. Recuerdo cuando mis padres fueron a Paraná, la ciudad de Paraná en Entre Ríos, en Argentina. Estaba la asociación o conferencia y mi padre fue llamado como tesorero de esa conferencia. Y la casa donde estaba el tesorero quedó por algunos meses sin que hubiera nadie. Y en la parte de atrás, unos vecinos de atrás, una vecina, toda la basura que tenía la tiraba para este lado porque sabía que no había nadie. Cuando llegaron allí, mi madre un día captó que estaba tirando a esa vecina la basura. Tomó esa basura y se la tiró de vuelta. Mi padre se agarró la cabeza y dijo, esta gente sabe que somos adventistas, que yo soy pastor adventista. Y le dijo, ¿qué se cree ella? Dice, ¿que mi casa es un basural? ¿Qué se cree ella que soy yo? Hermanos, el que jura por el templo, dijo Jesús, jura por el que lo habita. El que contamina el templo daña también el nombre de Dios. Cuando uno estudia la profanación del nombre de Dios, el daño del nombre de Dios en la Biblia, uno ve que todo está dentro del mismo principio. Pero mi padre le habló y entonces mi mamá fue y habló con esa vecina y
Y no sé cómo hicieron, será ciertos dones de mujeres tal vez, pero el sábado siguiente se la llevó hasta la iglesia y ella aceptó ir a la iglesia, no era de nuestra fe. Pero Dios podría hacer que esa basura tirársela al pueblo. Y eso es lo que va a hacer al final con aquellos que rechazaron el pago del Hijo de Dios. Vuestro pecado os alcanzará, caerá sobre vuestras cabezas. Varios pasajes que uno encuentra. Pero aquellos que confiaron de Dios y pusieron el pecado sobre la cabeza de un animal, y ese pecado lo asumió el Señor, ese pecado no volvía hacia los demás. ¿Cómo iba Dios a hacer caer ese pecado otra vez sobre gente que confió en Él? Todo el universo en ese juicio abierto y verificable se horrorizaría de cómo gente que se convirtió, que confió en el Señor confesó su pecado, ahora Dios no lo tiene en cuenta. Oseas 14:2. Tened palabras de arrepentimiento, convertíos al Eterno y decidle: lleva, hazte cargo de toda iniquidad y acepta el bien, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Los autores judíos están empezando a reconocer este hecho. Voy a pasar un poco rápido sobre esto, no quiero entrar. Hablan de una aparente paradoja y dice que la sangre del pecado, del sacrificio por el pecado, quita la impureza, pero contamina todo lo que salpica después. En otras palabras, contamina el santuario. Se transfiere la contaminación del pecador al animal, de allí a la sangre y finalmente al santuario. Y al traer ante Dios la contaminación del pecado repudiada e investida en la sangre del sacrificio por el pecador exhibe su dolor por el pecado y su separación del mismo, buscando perdón. Lo que la presencia de Dios en el santuario no puede tolerar, esa gente que se aferra a sus pecados rehusando repudiarlos. Tal infidelidad injustificable es insoportable. En 1988, este autor judío de Jerusalén, sin saberlo, estaba repitiendo lo que los pioneros de la iglesia adventista dijeron y lo confirmó el espíritu de profecía. Se ofrecían los sacrificios sobre el altar del patio. La solución era una solución provisoria, porque Hebreos 10:4 dice: la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era simplemente un símbolo. El Antiguo Testamento dice que sí, quitaban los pecados, pero en símbolo. La verdadera solución iba a ser el verdadero Cordero de Dios. La idea de sustitución aparece clara en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos impele al pensar que si uno murió por todos, todos han muerto. Es decir, luego todos han pagado, han saldado la deuda, porque murió por todos. La inauguración hacía que el ritual se efectuase ante el altar del patio. Durante la inauguración se purificaba, el templo no se había purificado, no estaba santificado, de manera que el primer paso era purificar el altar. Moisés tomó de la sangre y con su dedo la puso sobre los cuernos del altar. Derramó el resto de la sangre en la base del altar, así lo santificó para ofrecer sacrificios por el pecado sobre él. Y el resto lo quemó sobre el altar, pero al becerro lo quemó fuera del campo. Ahora Jesús, ¿dónde fue sacrificado? Aquí en la tierra. El patio, por así decirlo, está aquí en la tierra. Y luego ascendió a los cielos y ejerce un ministerio en dos momentos y dos lugares básicos. En la primera parte, dice Hebreos 9, 6 y 7, los sacerdotes entraban continuamente para cumplir con los oficios del culto en el lugar santo. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre por los pecados.
También dijo el apóstol Pablo en Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el santuario. Un altar. ¿Cuál es ese altar? Leí de autores católicos, sacerdotes, teólogos católicos, qué dolor de cabeza que tienen ellos, porque ellos pretenden que es el altar de la misa, pero no está hablando el apóstol Pablo del altar de la misa porque ni existía en sus días. Ese fue un invento que vino 3 siglos después. Tiene que ver con el altar del templo celestial. Y Jesús llevó su sangre, allí está diciendo, al altar del incienso. Cuando los sacerdotes llevaban la sangre allí, al altar del incienso, no comían de ese sacrificio. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre por el pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Se refiere a la sangre del pecado del pueblo. Santifica al pueblo. Él padeció fuera para llevar su sangre al templo celestial, está diciendo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados al santuario. Áfesis suele traducirse como perdón. Da la idea de remisión. Da la idea de nasabón, de quitar y llevar el pecado. Leí en un diccionario que la idea de remitir tiene también los dos sentidos equivalentes a nasabón. La idea de remitir a alguien o la idea de quitar de alguien. Miremos algunas declaraciones del Espíritu de Profecía acerca de lo que Jesús hace en el templo celestial, porque en el mundo antiguo, para probar la muerte de un sustituto, debían llevar la sangre del animal al templo. Pero ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Llevó su cadáver al cielo? No. En Apocalipsis 5 se lo presenta como un cordero inmolado. Es un cordero que está en pie, pero en otras palabras es como un cordero porque representa su sacrificio, y la señal que él tiene para mostrar que pagó de su sangre está en sus manos. Hijos del Señor, cuán preciosa es la promesa. Cuán plena la expiación del Salvador por nuestra culpa. El Redentor, con un corazón de amor inalterable, aún presenta su sagrada sangre en favor del pecador. Las manos heridas, el costado traspasado, sus pies estropeados, abogan elocuentemente por el hombre caído, cuya redención se pagó a tan infinito costo. Hermanos, si el Hijo de Dios vino a dar su vida por nosotros, ahora, al oficiar delante de Dios para beneficiarnos con su muerte, ¿acaso va a cambiar su corazón como para decir, no me interesa? Tu vida, tú la hiciste, ahora págala tú mismo. ¿Para qué entonces vino a morir? Y ahora Él tiene el privilegio de interceder por nosotros. Los que niegan un juicio investigador, en muchas otras iglesias, porque las demás iglesias adventistas no conocen el evangelio del santuario, el evangelio del juicio investigador. Al querer negar que hay un juicio y que el Hijo de Dios intercede por nosotros delante de Dios y delante del universo, le están privando al Hijo de Dios del privilegio de mostrar los frutos de su sangre y de las alabanzas que todo el universo le tributa por esa obra tan maravillosa. Todo el universo queda extasiado, asombrado por la obra de redención. Y ese es un gozo, un derecho, que el diablo le quiso quitar a Cristo poniendo un sacerdocio impostor por siglos y por más de un milenio.
en la tierra con el sacerdocio impostor romano para que la gente no se dirigiera a Jesús y la dirigiera hacia seres humanos terrenales, en confesión y en muchas otras cosas más. ¿Y cómo habrá querido burlarse el diablo del Hijo de Dios? Allí él queriendo ofrecer los méritos de su sangre y nadie, o raros que invocaran su nombre, todos volcados hacia un sacerdocio impostor en la tierra. Y llegaba entonces la intercesión final que concluía en un juicio final, y eso se daba en la purificación del santuario en el día de la expiación al final del año. Levítico 16:16, al ir al lugar santísimo, dice: de esta manera purificará el santuario de todas las impurezas y rebeliones de los israelitas, de todo el pecado de ellos. Literalmente traducido, de todo el pecado de ellos. Un teólogo nuestro ha sugerido la idea de que aquí se refiere de todo el sacrificio por el pecado que se ofreció durante el año y que directa o indirectamente llegó al santuario, contaminándolo. Ahora al final el objetivo es la purificación del nombre de Dios, del templo de Dios, la vindicación del nombre de Dios. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con esos sacrificios, pero las realidades celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, el sacrificio de Jesús. Apocalipsis 11:19. Entonces fue abierto el templo de Dios que está en el cielo. He encontrado autores evangélicos que dicen que Jesús en el año 31 ya fue al lugar santísimo y no había más puertas para abrirse, pero el Apocalipsis me dice que al final se abre el templo de Dios y ahí se ve el lugar santísimo. En otras palabras, la puerta al lugar santísimo estaba cerrada. Es en la séptima trompeta, en el fin mismo. Y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. No tenemos tiempo para ver todos los detalles. Y dice: ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes. Así como está ordenado, dice Hebreos 9, 27 y 28. Así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después se enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aquí dice quitar. Es una expresión griega, no hebrea en este momento. Pero al quitar, Él los llevó, por supuesto. Y la segunda vez, sin pecado, es decir, sin llevar el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan. Cuando Jesús venga, no llevará más el pecado de nadie. Ya los pecados habrán, el templo de Dios habrá quedado limpio de todos los pecados de aquellos que lo confesaron y habrá sido puesto sobre Satanás y quedará sobre él durante todo el milenio. Y vendrá para salvar a los que lo esperan, a los que confiaron en él, a los que saben que Dios no les echará toda la basura otra vez sobre sus cabezas. Por eso dice el apóstol en Hebreos 10:25: animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. En hebreo, en la literatura rabínica, estaba el Yoma, la Mishnah, que eran explicaciones del ritual judío, incluso del día de la expiación, y que se daba también en el Talmud. Al día de la expiación lo llamaban simplemente el día. Así que lo que está diciendo el apóstol es: veis que el día, ese día del juicio representado por el día de la expiación, el Yoma, se acerca. Ese día para nosotros ya comenzó. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Apocalipsis 14:7. El juicio está acá. Según la profecía de Daniel, comenzó en 1844. Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10.
Y aquí quiero ver en este pasaje de Romanos 8 que me impresiona mucho, Romanos 8, 34 y 35. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios asume nuestros pecados en su templo, ¿quién va a poder argumentar? Ni Satanás. Satanás es silenciado. El Señor te reprenda, oh Satán, le dice el Señor. Así que, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El abogado más infalible, el mejor abogado del universo está de nuestro lado. Dios mismo está de nuestro lado. No tenemos que temer el juicio porque Dios mismo se hace cargo de nuestros pecados. Sí, soy un criminal. Porque aunque no haya matado a nadie con un revólver, sin embargo, participo del pecado de toda la humanidad que ha llevado a cuantos a la miseria y a la ruina. Pero en Dios hay esperanza. Y Él se hace cargo de nuestra falta. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos por Dios? Es Dios quien justifica. ¿Y quién va a discutirle a Dios? ¿Quién condenará? Es Cristo Jesús quien murió. Sí, quien resucitó. Y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Qué maravilloso saber que Dios está por nosotros. El profeta Miqueas, que se queja, a veces hasta parece quejarse de Dios, por las injusticias, por la maldad, por todo el cuadro de apostasía del pueblo de Dios de sus días. Pero al final mira a Dios y descubre lo maravilloso de Dios y dice: ¿qué Dios como tú, que lleva la iniquidad, que perdona la iniquidad? Dice los pasajes, pero dice literalmente en hebreo Nasa Abón, que Dios como tú entre las naciones paganas, todos los dioses demonios que tenían eran dioses vengativos. Cuando los egipcios morían, ellos creían, así aparece representado en sus cuadros, ellos creían que debían defenderse ante la corte celestial representada por animales feroces. Y varios animales estaban como hipopótamos y leones y otros con las fauces abiertas, listas para devorarlos, y eran incapaces de defender su inocencia. Así que yo me imagino la angustia de muchos egipcios al morir, pensar: ahora voy a tener que defender mi inocencia, y si no me van a devorar en el cielo. Y quiero decirles, hermanos, que si yo tengo que ir al tribunal celestial para defenderme yo mismo, acá mismo tiro la religión, tiro todo. ¿Qué voy a defender yo en el cielo? No tengo nada que me recomiende. Soy pecador. No hay posibilidad alguna. ¿Para qué quiero seguir con la religión? Pero cuando veo que Dios se hace cargo de mis pecados, que Él me defiende delante de todo el universo, me declara justo por el pago de su Hijo, entonces es diferente. Y me deleito en la fe, me deleito en la verdadera religión del Señor, porque mi Señor es mi Redentor. Que Dios como tú, que lleva la iniquidad y pasa por alto el pecado del remanente de su heredad, no retiene para siempre su enojo, porque se deleita en mostrar misericordia. A nosotros nos cuesta perdonar, somos vengativos, queremos desquitarnos. Ya me la va a pagar. Lo decimos a veces así, tal vez lo disimulamos un poco más para parecer más cristianos, pero en el fondo quisiéramos: a este le va a venir bien que le llegue el momento. Pero Dios se deleita en perdonar. Cuando vamos a Dios y recurrimos a Él por nuestro pecado, no tenemos que sentir que vamos a un enemigo. No, alguien que se siente feliz de perdonar, porque el corazón de Dios es un corazón limpio, un corazón puro. No es vengativo, se deleita en mostrar misericordia.
Su bondad inagotable se deleita en perdonar. Qué maravilloso. Solo Dios es adorable. Gloria a ti debemos dar. Él se deleita en perdonar. De manera que si hay alguien en esta noche que siente una carga, tal vez por cosas pasadas, hoy puede salir en paz, en libertad, porque tiene un abogado infalible que dio su vida por él. Y podemos todos salir en paz. No importa cómo nos mire el mundo, nosotros tenemos la mirada compasiva de Dios. Temed a Dios y dad de gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Pero en ese juicio, toda la corte del cielo está orientada para nuestra redención. Hermano, prepárate para encontrarte con tu Dios, como dice Amós 4:12. Que Dios nos bendiga, es mi deseo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos quite toda esa maldad, limpie nuestra conciencia. Padre Dios Santo que estás en los cielos, ante ti estamos, Señor. Venimos confiando que en tu amor tú nos quitarás nuestro pecado, nos librarás de todo mal. Y ya lo haces, porque creemos en tus promesas. Hemos confesado nuestros pecados. Y si alguien aquí siente que no ha confesado todos sus pecados, que no demore más tiempo, que pueda hacerlo ahora mismo, que pueda hacerlo esta noche antes de dormir, y pueda dormir en paz, sabiendo que tiene un abogado infalible, y que toda la corte del cielo quiere alabar el nombre de Dios por la redención, por su sangre que dio para nuestro favor. Danos la paz que necesitamos y el gozo de saber que tú no solo estuviste hace 2000 años en nuestro favor, sino a lo largo de todo el sendero y también a lo largo de nuestra vida, y estarás al final, en la crisis final, y al concluir tu obra intercesora en el cielo. Y vendrás por aquellos que esperan y confían en ti. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mañana vamos a hablar nosotros de Azazel. No se preocupen, no voy a ensalzar al diablo, pero tenemos que decir algunas cosas de él, y quien será ensalzado será el Señor.